10 en esta parte del país, la música que compartíamos, Mara Safu con Como Burros. Eh, Decíamos, hoy vamos a estar charlando de distintas cuestiones. La prioridad fue la cuestión sanitaria y hemos tenido la posibilidad de escuchar voces desde Formosa, de Rosario, un poco dimensionando lo que está pasando en nuestra región. Eh, pero sin olvidar, estamos en un contexto electoral en nuestra provincia. El cronograma electoral está corriendo. El 6 de junio votamos en Misiones. Eh, la polémica que se había generado también en relación a que es conveniente por este contexto y demás. Pero bueno, el cronograma está vigente, lo ratificó y lo reiteró el Tribunal Electoral de nuestra provincia. Y para meternos en ese clima electoral, está en línea Lilia Tiki Marchesini. Hemos charlado con ella creo que la última vez como ministra de Derechos Humanos de nuestra provincia, y hoy como candidata a concejal por un sublema del Frente de Todos. Ella me va a aclarar bien el sublema y además un poco este contexto también. Tiki, buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te Hola, saluda. ¿cómo estás, Alicia? ¿Cómo están ustedes ahí? Muy bien, contame bien de tu sublema. Bueno, nosotros somos el sublema Convergencia de Todos, Convergencia Justicialista, y es en nuestro, digamos, en nuestro métier justamente recuperar el PJ, el Partido Justicialista para la provincia de Misiones. Esto tiene que ver con una larga historia. Vamos a estar, por supuesto, dentro de el cuarto oscuro con la lista 901. Z, L, L de Lalo, L de Lilia, Ujú, somos del Frente Agrario y Social para la Victoria, y venimos, bueno, trabajando en combatir las desigualdades, ¿no? Esto tiene que ver también con una militancia histórica del peronismo, ¿no? Donde uno abraza la justicia social como un sostén, un eje y una mirada de desarrollo donde no se puede hablar de desarrollo social si no se habla de desarrollo económico, donde el trabajo es dignidad, la puesta en ujú. valor del que menos tiene, la construcción de la dignidad y que tiene que ver con la construcción de la felicidad para todos. Tiki, Es hoy un está un poco poco una complejo síntesis. pensar o caracterizar al peronismo en la provincia de Misiones, ¿no? Porque un sector eh, de conducción inclusive del peronismo como parte de la renovación ya casi, casi... Por eh, eso, justamente, Alicia, ujú, comencé hablándote de convergencia de todos y convergencia justicialista, porque ujú, Lalo Gonzalo Costa de Argibel, que es nuestro primer candidato a concejal, es también quien está en la batalla para ser el nuevo presidente del PJ en la provincia, reconstruyendo y restituyendo este tejido social e ideológico que tiene que tener el PJ y que lo perdió, ¿no? ujú. Porque fue cooptado, es así. La realidad es que hoy no podemos hablar de un PJ real en la provincia. Tiki, ¿y cómo ha sido tu tránsito? Decíamos, ¿Sí? la última vez que charlamos, hablábamos como ministra de Derechos Humanos de la ¿Mm? provincia, desde el oficialismo del Frente Renovador. Hoy, podemos decir abiertamente desde la oposición, ¿cómo ha sido ese tránsito? Bueno, ha sido un tránsito individual, muy interno, muy profundo, ¿no? Bueno, con análisis, con autoanálisis, porque uno se mira, se ve, un poco de mi aislamiento quizás de todo el contexto quizás político más directo el año pasado tuvo que ver con eso, y tiene que ver con una mirada directa sobre lo que yo viví, ¿no? Como todos vivimos en los años del macrismo, en donde, bueno, las políticas públicas provinciales acompañaron ese movimiento de la derecha y donde yo vi que se perdía lo que yo conocí como un partido progresista para transformarse en un partido conservador, sencillamente. Y yo desde ese lugar no pienso comulgar, porque yo no soy conservadora. ¿Sí? Yo tengo mis ideales y creo realmente
en lo que te digo y en lo que pienso y en lo que comulgo hoy con los compañeros donde estoy, ¿no? Tiki, y en ese sentido, este espacio, digamos, hay varios sectores ahí que convergen finalmente en esta propuesta electoral. Nosotros lo conocemos como Frente de Todos, pero sabemos que no se inscribió como tal. ¿Cómo ha sido esa articulación de distintos sectores? También cómo es el diálogo, inclusive con el oficialismo provincial, todavía desde este frente. Mirá, Alicia, yo creo que hay cuestiones que esta inmediatez forzada por la provincia de ir a elecciones el 6 de junio, con pandemia, sin pandemia, y da lo mismo, porque un poco es eso, ¿no? Sabemos que hay un 13 y pico por ciento de vacunas colocadas en la provincia, lo cual habla de realmente de yo considero una irresponsabilidad total llegar a las elecciones el 6 de junio. Tampoco nos ha dado mucho tiempo como para todo este andamiaje de lo que vos estás haciendo mención. Es decir, la inmediatez tiene que ver con la inmediatez de la solución, de llegar al vecino, de llegar al que necesita, de escuchar cuáles son las problemáticas que están existiendo en este tiempo de pandemia en la ciudad de Posadas y particularmente con el escaso tiempo más todos los recaudos que hay que tener. Entonces un poco estamos focalizados ahí, en el territorio, ¿entendés? En la escucha directa, en poder escuchar tanto la problemática, no sé, de un barrio como histórico, como el San Jorge, que siempre lo pongo como ejemplo porque es un barrio que tiene más de 30 años y todavía no tiene los papeles, los vecinos no tienen los títulos, figura como espacio verde. Entonces, entrar a hacer este registro para quienes vamos con ideas concretas como candidatos, ¿comprendés? Tiene una dedicación, casi te diré, completa. Nos hemos encontrado con toda la crisis de los jóvenes que abandonaron la escuela por no tener acceso a internet y por no tener celulares que permitan mantener en pandemia una educación digital. Entonces, bueno, esto también nos ha llevado a otros puntos de vista o a otras propuestas, por ejemplo, plantear el tener wifi en todas las plazas públicas, en las salitas de salud, en las comisarías. Hoy tenés que tener sí o sí un acceso libre, wifi es un derecho, porque es la forma de comunicarnos, es la forma de conseguir un turno en algún organismo público, es la forma de pedirte una vacuna, un turno de vacunación, de hacer la escuela, qué sé yo. Nos hemos encontrado con mamás que te dicen, tuve que elegir 4 hijos y bueno, uno terminó la escuela el año pasado porque no me alcanzaban los datos del teléfono. Esta es la realidad. Entonces, esto es lo urgente, ¿no? Lo inmediato. Yo creo que para todo el debate interno que tiene que ver con una construcción política también importante, no hay duda, pero vamos a tener tiempo. En este momento es muy claro cuál es el objeto contra el cual hay que ir. Digamos, aquí hay que transformar una pirámide social, invertirla. No puede ser que haya poco para tantos y mucho para muy pocos. Ahora, Tiki, ¿Comprendés? Y esta es esto la urgencia. que vos planteás, por ejemplo, la cuestión territorial, la cuestión de los barrios, algo de esto ya lo planteabas y lo trabajabas en tu gestión como ministra de Derechos Humanos, ¿no? Que suponemos que ya en ese contexto había algún tipo de tensión con el oficialismo, Pero o es que, con Alicia, la sectores del pandemia la oficialismo. trajo Macri. Esa es la primera pandemia. Es decir, la estructura del ajuste que realizó el macrismo en toda la Argentina, en Misiones no fue una isla, es así, fue real. Los bolsones de pobreza, los asentamientos que se crearon, las personas que se quedaron sin empleo, sin pensiones por discapacidad, porque hasta se restringieron las pensiones por discapacidad. Fíjate qué diferente que tendríamos un escenario hoy si esos años del macrismo no hubiesen existido y Conectar Igualdad hubiese seguido existiendo. No, por ponerte un ejemplo. Entonces, esta construcción capitalista o neoliberal y este enfoque tan liviano es lo que talla.
se halla en la profundidad. Sin duda que a mí me talló en los años del ministerio, si no, no estaría donde estoy. Digamos, eso también es una realidad. Ahora, ¿qué pasa? Uno se analiza y analiza el contexto social, histórico. En mi caso, yo vengo de una familia política donde este ejercicio del análisis fue constante, y no hay que confundir ese ejercicio con una cuestión de lealtad o deslealtad. Es simplemente una coherencia, ¿no? Y en esta coherencia, una coherencia de lo que es el servicio. La política es un servicio. La política no es para los políticos, la política es para el pueblo. Y esto es lo que hay que volver a traer, y lo que hay que volver a enseñar, te diría. Porque también lo que vemos es que hay una despolitización trabajada, y yo creo que es provocada, te diré, en distintos ámbitos. Por ejemplo, hoy te podría decir que hemos constatado esta cuestión de no llamar a elecciones en las comisiones vecinales en los barrios de la ciudad de Posadas de hace 3 años, y no estábamos en pandemia. Ahora, ¿qué pasa? Se ha roto, se ha desconstruido este mecanismo de base que tenía el territorio, en donde el vecino iba y le decía a su presidente de barrio, al presidente de la comisión vecinal, le reclamaba por qué la cancha está sin luz, por qué los chicos no tienen el profesor de fútbol, por qué no hay una actividad cultural en el barrio. Al desarmar todo ese tejido, vos encontrás con que hay un amansamiento forzado, ¿entendés? Hay una naturalización del vacío, y esa naturalización del vacío significa la apatía y el descreimiento, hasta te diré, en la herramienta política como construcción social. Es la Pensaba única. en esto que decís de los barrios, porque una de las cosas que nosotros también, desde los distintos espacios, desde la radio y de algunos espacios antirrepresivos que venimos intentando construir, en los lugares donde se apostó fuertemente a los foros de seguridad, por ejemplo, también confundiendo algunas cuestiones e intentando generar consenso para una política represiva que nosotros también venimos como marcando y que se ve en los barrios, el proceso de policialización de los territorios en nuestra ciudad. Totalmente de acuerdo con lo que decís, y además entendiendo también que, a ver, la primer construcción de seguridad es iluminar y urbanizar, y la segunda es la educación y el trabajo. No son los coches de policía que se entregan en la costanera. Una persona que delinque es una persona que está con un vacío existencial y hasta un vacío afectivo. Es decir, a vos no te hace más cuidado tener una cámara de seguridad en la esquina de tu casa. Si te roban igual. Te roban igual, y a lo mejor la cámara no funciona y está puesta. Digo, acá hay toda una... Es una pantalla de seguridad que en realidad no construye. Y como vos bien decís, los foros de seguridad son una manera hasta policíaca de entre vecinos. Sí. Yo creo que acá el tejido social se reconstruye desde la solidaridad o la atención, te diré, ¿no? Cuando vos ves que hay un joven en el barrio que está con un problema social de esta naturaleza, bueno, el grupo de vecinos tranquilamente se podría organizar para tratar de encontrar una articulación de ayuda con el Estado, porque sin duda es el Estado el que tiene la función de hacerlo. El Estado no ayuda, eso también hay que aclarar, porque se está usando mucho esa palabrita en la política. El Estado tiene la obligación de hacer. El que ayuda es el que está en una organización social, o es un vecino más. Entonces, al romperse ese tejido social de abajo, claro que aparecen estos inventos chinos como los foros de seguridad. Además es muy claro, Tiki, en los territorios y en los barrios, la retirada de muchos sectores del Estado, ¿no? Que el Estado está, porque está la comisaría, está, bueno, está la salita de primeros auxilios, está la escuela, está la delegación municipal, pero uno puede ver cómo está en la medida que ve justamente la política en cada uno de estos sectores, ¿no? Y en muchos lugares decimos el área social del Estado se fue retirando. Por supuesto, pero además no en todos los lugares está lo que vos decís. Si te vas a las 508 viviendas de Itambé,
digamos, Guazú, la escuela no la tienen en el barrio, tienen que tomarse colectivo los chicos para irse. Claro. La salita de salud no se inauguró todavía. Uh-huh. ¿Hace cuánto que están? Más de 3 años. Entonces, no en todos lados está lo que vos decís. Y además a veces está la salita de salud, pero está sin médico y sin nadie que la atienda. O está lo que Ahí hay nosotros decimos, tarjeta. ¿no? Hay un reforzamiento de las áreas represivas del Estado y la retirada del área social, justamente la escuela, la salita. Sí, sí. Y esto tiene que ver con lo que hablamos del desarme de la estructura del tejido político-social. Porque si a eso le agregas lo que yo te estoy diciendo, que vos no renovás las comisiones vecinales, los barrios se van armando y van apareciendo nuevos vecinos y no hay comisiones. Fíjate qué loco, están llamando elecciones provinciales, municipales, adheridas al decreto provincial, pero no a las comisiones vecinales. Es insólito. Sí. Tiki, ¿y qué es lo más urgente cuando recorres los barrios ya con esta mirada, digamos, ¿no? De poder llevar al Consejo Deliberante las demandas, las urgencias? ¿Qué es lo más urgente justamente y lo que Lo más te más preocupa? urgente, además de reconstruir este tejido social político que digo en los barrios, es que el vecino sepa que tiene una voz en el Consejo Deliberante. Nosotros encontramos que hay un Consejo Deliberante que funciona con una sola voz, no hay una oposición. Hay acuerdos que son claramente visibles, entonces lo que proponemos es justamente ser una voz que pueda trasladar la inquietud del vecino, que se pueda escuchar esta demanda que tiene el vecino de por qué su tierra todavía no está en regla, de por qué hay una empresa privada de agua que le está ejecutando su casa porque no pudo pagar la conexión del caño de agua, cuando en realidad el que pagó el caño de agua es del Estado Nacional, porque le dio la plata al IPRODA, y el IPRODA es el que le pagó a la empresa, pero vos también como vecino lo tenés que pagar. Aunque no Entonces, tengas la esta conexión. rueda, esta Aunque no, rueda de engaños, porque son engaños, y de coacciones, en este caso una empresa que está manejando un recurso que es básico para la vida, hay que recuperarla. O sea, no tiene que ser más privada, tiene que ser del Estado. Y tiene que haber algún concejal que pida esto, que exija, que declare el agua potable como patrimonio de todos los posadeños. Bueno, a ver quién, como dice Lalo dice siempre, hay que ponerle el cascabel al gato. Bueno, nosotros encontramos que nadie le quiere poner el cascabel al gato en el Consejo Deliberante que tenemos ahora. Entonces sí, queremos ser una voz del vecino, una voz del pueblo, una voz de las urgencias. Y las urgencias son tantas, Alicia. Si vos me decís que primero realmente son simultáneas, porque es tan importante que ese chico que hoy no tiene el acceso a internet la pueda tener, como la familia que está sin tener el acceso a la luz, ¿comprendés? Entonces, las urgencias son múltiples. Nosotros pretendemos también en una instancia de propuesta de ordenanza, crear un banco social dentro del municipio, y esto no es una locura, se ha hecho en otros ámbitos, que genere pequeños créditos para promover el ejercicio de la economía solidaria, el ejercicio de la economía social, y por ejemplo, que un joven que hoy está sin nada pueda con ese pequeño crédito decir, bueno, me compro una moto y hago motomandados, o me compro un celular adecuado para tener una actividad de teletrabajo o para poder estudiar. Hoy sabemos que hay capacitaciones que se hacen constantemente vía wifi, vía internet. Entonces, creemos que este pequeño banco, que no va a ser tan pequeño, y lo vamos a hacer, va a ser una herramienta fundamental para toda la sociedad, para la vecina que está queriendo poner una peluquería y no se puede comprar el secador, no se puede comprar digamos, la herramienta mínima como para su emprendimiento, ¿no? Nosotros creemos que el municipio tiene que empezar a aplicar todas las funciones que tiene, por ejemplo, funciones en salud, En cambio, vemos como que estuviera solamente en el Parque de la Salud, en salud. Sin embargo, un municipio por carta orgánica tiene funciones concretas. Podríamos crear una farmacia municipal,
podríamos crear un banco de órtesis y prótesis dentro del municipio. Esto hay que decirle y hay que enseñarle al vecino. También tenemos que comunalizar, esto también lo creemos. No dejar que Posadas sea una Posadas realmente que funcione en el Poder Ejecutivo, con delegados que son elegidos por el intendente. Entonces tenemos que empezar a... Posadas se expandió tanto y tiene una forma de organización bastante inapropiada, que tenemos que generar que los vecinos tengan sus propios representantes y que los elijan ellos, no que elija el intendente. Hay que modificar la carta orgánica. No hay duda de que es una carta orgánica que mira a un solo lado, mira el lado del transporte público, está prácticamente hecha para un transporte público que está Ese es otro monopolizado, eso lo desafío, sabemos, ¿no? eso lo sabemos todos, ¿entendés? Aquí hay que empezar a marcar que los servicios públicos no son servicios, son derechos humanos, es así. Entonces, todo aquello que está hecho en esta pirámide eh, donde hay muy poco para el pueblo, hay que invertirla. Tiki, y ¿hay consenso? Cuando vos discutís estas cosas, ¿hay interlocución en los otros sectores políticos? Porque pareciera que hay cuestiones de las que no se hablan y cuando se plantean son como cosas descabelladas. ¿Y Por por qué hay ejemplo, lo de Samsa es silencios? casi, nadie habla, es como un tabú, Samsa. Bueno, Sansa, Vygotsky, EMSA misma, Alicia. Y te Sí. estoy hablando de cosas tan evidentes. Mira, íbamos a un barrio el fin de semana y toda la zona de lo que era el puente del Saimán era una boca de lobo. Y te ibas más adelante a la zona donde está el cajero y era otra boca de lobo. Y vos decís, son lugares a donde las familias se paran para tomar el colectivo, porque a veces el colectivo tampoco te entra a los barrios, porque no entra a los barrios, esto también hay que decirlo, ¿no? Y esta falta de... Está totalmente mirada la ciudad desde lo que es servir al capital y no servir al pueblo. Y esto es lo que hay que revertir. Nosotros como convergencia de todos y como convergencia justicialista la tenemos clara, tenemos una plataforma armada con objetivos, con proyectos, con un trabajo territorial peronista y es lo que seguimos. Ahí vamos. Tiki, queremos agradecerte este tiempo con la radio de la universidad, la posibilidad también de charlar un poco eh, de- del- desde el trabajo que venías haciendo a esta propuesta, en este caso legislativa para nuestro Consejo Deliberante y poner en discusión temas que son estructurales y de fondo en una ciudad como Posadas, ¿no? La situación del hábitat, el acceso a derechos básicos como el agua, la electricidad, el transporte, así que muchas gracias. No, por favor, Alicia, gracias a ustedes y pedirles a través de ustedes a todos quienes están escuchando que en el cuarto oscuro nadie los ve y con mucho corazón peronista y valor, elijan a Convergencia de Todos, elijan nuestra boleta que lleva el sol y que es la lista 901 ZL. No vamos a fallar ni a doblegarnos. Nosotros vamos a ser la voz del que todavía no fue escuchado. Muchas gracias, Tiki. A vos, Abrazo. Alicia. Hablábamos con Tiki Marchesini, decíamos, una de las propuestas para acercarnos a este calendario electoral, fuimos buscándole algunas alternativas, porque bueno, son muchos candidatos, sobre todo cuando hablamos de los candidatos a concejales, y pensando en algunos criterios también que nos permitan reflexionar sin irnos de la agenda electoral, pero sin meternos en la vorágine que no vamos a poder llegar, digamos, ¿no? Así que bueno, con Tiki un poco pensar cómo ha sido ese tránsito del oficialismo a esta propuesta desde la oposición y esos temas que son parte de la agenda de nuestra ciudad y que no estamos escuchando tampoco en distintos sectores, ¿no?
hábitat, agua, electricidad, acceso a la ciudad, el derecho a la ciudad que tienen los y las vecinas. El tema de la policialización de los barrios es un problema cuando uno empieza a hablar con las organizaciones que trabajan en los territorios. La policialización es un problema, porque la respuesta a demandas básicas como la salud mental, por ejemplo, cuando hablamos de pibes y pibas que tienen problemas con la salud mental o tienen problemas con adicciones, la respuesta siempre es policial. Y eso es un tema que hay que empezar a discutirlo con mayor profundidad y con mayor responsabilidad también. 10, 26 minutos.